objetivo, responsable y equitativo. La fiscal general Diana Salazar aseguró que el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal tiene una dedicatoria para los prófugos de la justicia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto hasta ahora es con la abogada María Paula Romo, exministra de Gobierno y líder del movimiento Construye, para hablar sobre las reformas, las polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hay una agenda de impunidad. Le consultamos, doctora María Paula Romo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches, Fausto, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Doctora, hay la pregunta, creo que es la pregunta de cajón. ¿Hay una agenda de impunidad aquí o son reformas necesarias? Han dicho, han respaldado, incluso han dicho de qué tienen miedo, preguntan ellos. Hay una clarísima agenda de impunidad y viene de un sector en particular, viene del sector del correísmo. Si bien es una agenda de impunidad para sus sentencias y sus líderes, empezando por Rafael Correa, la verdad es que la impunidad se contagia al resto del sistema como ya lo hicieron con los habeas corpus de Jorge Glass. Creo que esto es muy importante, Fausto, porque no es solamente la afectación que se causa al buscar la impunidad de una persona o de un grupo de personas. Es que a partir de estas reformas y de esta manipulación le provocan al sistema de justicia ecuatoriano unas grietas, unos agujeros gigantescos por los que se siguen colando criminales de todo tipo. Ya lo vimos con el caso Metástasis y esta red de abogados y de habeas corpus que estaban también ahí, los de Jorge Glass, que distorsionaron todo el sistema. Esto es parte de lo que hoy se juega en esa agenda y esa reforma no tiene otro propósito que el que estamos comentando. Ahora bien, analicemos al menos dos de las principales propuestas en esta reforma. En el caso, por ejemplo, de los recursos de revisión, y se ha cuestionado mucho, incluso hay abogados que están a favor de, o al menos no cuestionan el hecho de que una organización de derechos humanos, un comité o la Comisión Interamericana puede emitir un informe donde eventualmente se alerte sobre presuntas vulneraciones. Son cosas distintas, Fausto, porque efectivamente el Ecuador se ha sometido a distintos mecanismos internacionales. Uno de esos, el de la Convención Americana, que tiene la Comisión, que tiene la Corte, y esos organismos pueden tomar decisiones. Esto no es comparable con lo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque el primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un mecanismo contencioso al que se ha sometido el Estado, se somete a un proceso, el Estado se defiende, etcétera, pero hay una línea de exigencia del cumplimiento de esas decisiones y tiene su propia vía de ser tramitado. Hay incluso recursos constitucionales específicos para exigir determinado tipo de cumplimiento, pero esto es otra cosa. Esta es una reforma hecha a medida de la impunidad de Correa, de sus casos, de sus sentencias, y eso es lo que esconde esta nueva causal del recurso de revisión. No podemos dejar de mirarlo y además conectarlo con otras normas, porque no es un hecho aislado. Esto está en la línea de una narrativa por la que han venido sosteniendo o negando sus crímenes. Está en una línea en donde también se encuentra el ataque a la fiscal general, que ya estará muy próxima a ser llevada a juicio político por estas mismas organizaciones. Está en una línea de debilitamiento del aparato de seguridad, de ataque a policías, Fuerzas Armadas, ministros de seguridad, de manipulación de los recursos judiciales. Yo lo mencionaba hace un momento con el tema de Jorge Glass, pero también está conectado con otras reformas. Por ejemplo, permitir que los asambleístas accedan a investigaciones reservadas. Está conectado con una disposición general en donde hacen un plazo, pero una lista también de amenazas a los funcionarios judiciales. No es un hecho aislado y no es cierto que es una discusión en el campo de lo abstracto o de lo teórico. Hay una agenda clarísima, se inscribe en un escenario general de búsqueda de impunidad
Y esto creo yo que ha levantado tanta indignación, tanta molestia y estas reacciones, porque ya llega a un punto de descaro que solo les falta poner nombre, cronograma y responsables. Ahora, doctora Romo, técnica y jurídicamente, el hecho de levantar la reserva de una investigación previa que se lleva adelante en Fiscalía, con todas las reservas y todas las razones de esta reserva, técnica y jurídicamente, ¿cuál es la lectura de que asambleístas en un momento X, de acuerdo a esta propuesta, puedan solicitar esta información, levantar esa reserva y prácticamente llevar al plano político algo que es evidentemente y eminentemente judicial? Sí, Fausto, hablemos de las consecuencias. ¿Qué podría pasar, como usted bien dice? ¿Cuál es el fundamento? Primero, cuando hay una investigación en la que todavía no se han formulado cargos, hay diferentes aspectos. Por un lado, podría haber la protección de información que, si no se encuentra un delito, no tiene por qué hacerse pública. El respeto a la presunción de inocencia de personas sobre las que Fiscalía no encuentra fundamento suficiente para formular un cargo, para acusar de un delito. Por otro lado, pueden haber casos muy delicados en donde se requiere guardar la reserva sobre la investigación, el estado en el que se encuentra, las pruebas que se tienen en ese momento, para evitar que los sospechosos fuguen, para evitar que haya nuevas amenazas, que se atente contra la integridad o incluso la vida de jueces, de fiscales, de peritos. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, esto podría ser manipulado políticamente en contra de adversarios inocentes, pero también puede ser utilizado políticamente para proteger a delincuentes aliados. Y yo le añadiría un elemento más. Se convierte en un incentivo perverso para que las organizaciones criminales envíen directamente a sus abogados a la Asamblea Nacional, cuando lo que estamos viendo es que hay tanto riesgo de contaminación en el espacio de la política, que lo que debemos es preservar, que la justicia actúe por su cuenta, que tenga todas las garantías de integridad, todos los controles, sanciones para quienes pasen unas líneas, pero por otro lado, que la política también mantenga unos estándares claros de separación con esto. De lo contrario, ya no solamente vamos a tener a estos aliados o esta gente que le reportaba a los criminales, incluso a los criminales encarcelados, regreso al caso Metástasis, que les reportaba desde la Asamblea Nacional. Mire usted, Ronnie Aliaga le reportaba a Jordán, Jordán le reportaba a Norero las quejas y las actuaciones en la Asamblea Nacional. Mayra Salazar llegó a trabajar no solamente en la presidencia de la Corte de Justicia de la provincia del Guayas, llegó a trabajar en el Consejo de Administración Legislativa. Si es que a este escenario de contaminación que ya tenemos en el país, además decimos que los asambleístas van a poder acceder e interferir indebidamente en investigaciones, estamos contaminando todo el espacio político y el espacio institucional, y es precisamente ir en el sentido contrario a lo que el país está demandando en este momento. Ahora, doctora, hemos llegado a este punto, y bien que menciona usted también el caso Metástasis, en donde hemos visto con asombro, aunque no con mucha sorpresa, vale decir, el hecho de que policías, Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional, como usted lo ha mencionado, abogados, jueces, involucrados en organizaciones criminales. Y en cuanto a la policía, hablamos también de la impunidad. Hemos llegado a este punto en el cual gran cantidad de policías, de efectivos hemos visto involucrados en organizaciones o en delitos. En su momento usted fue ministra de gobierno. ¿Cuál fue, dónde queda la depuración de la que siempre se habló? Tiene que ser un proceso permanente, no es un momento de depuración y llega el tiempo de la depuración. Esto es de todos los días. Y parte importante de la depuración en todas las instituciones, justicia, fiscales, jueces, policías, Fuerzas Armadas, guías penitenciarios, es una evaluación permanente de sus ingresos, por ejemplo. La Policía Nacional tiene, y este es un mecanismo que debería utilizarse en las otras instituciones, pero tiene unos exámenes periódicos en donde se evalúan los ingresos, los gastos. Por supuesto, lo que estamos viendo y lo que se ve en Metástasis es que estos mecanismos en estos casos no funcionaron o no se aplicaron.
Entonces, es muy importante y sobre todo deben ser muy estrictos en esos trabajos que están en el límite, en donde hay más interés en contaminar por parte de las instituciones, de las organizaciones, contaminar a las instituciones por parte de las organizaciones criminales. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Guías penitenciarios están en el día a día, en los accesos de las cárceles, están en el día a día vigilando lo que entra, lo que sale, quiénes se mueven adentro, cómo sucede. Podríamos decir lo mismo sobre la seguridad en puertos y aeropuertos. Pero usted... El Ecuador es uno de los pocos países en América Latina en donde la seguridad aduanera y la seguridad de las cárceles no tiene relación ni con la policía ni con los militares. Y creo que esto es algo de lo que debería también llamarnos la atención. Entonces, hay reformas profundas que hacer y tenemos siempre que estar conscientes que la tentación de contaminación en estas instituciones es muy alta. Ahora, de lo que vemos en el caso Metástasis, me refiero nuevamente a este caso, es un desenlace de una historia que viene ya años atrás, donde estaban involucrándose en este tipo de actividades. ¿Qué cree usted que en su momento, en lo que a usted le corresponde, pudo fallar en estos procesos de depuración desde el alto mando policial, por ejemplo, porque no son elementos que hayan estado recientemente en la policía, son gente que ha llegado incluso a altos rangos, que ya venía muy seguramente con actividades al menos al margen de la ley? Entonces, ¿hay algún fallo, alguna parte en la cual ustedes hacen un mea culpa también de lo que pudo haber pasado en estos procesos de depuración, algunos quizá fallidos? Es muy importante, Fausto, el escoger desde qué momento se hace una valoración de lo que ha venido pasando y que nos ha traído hasta aquí. Por ejemplo, en el caso Metástasis, uno se pregunta cuál fue el mecanismo de pacificación, entre comillas, de las pandillas. ¿A qué llegaron estos dirigentes o estas cabezas de los Latin Kings, de los Nietas, que en su momento firmaron estos acuerdos de paz y fueron incorporados no solamente a la vida pública, sino que accedieron al Estado? Una de las cabezas de esta pacificación es precisamente Leandro Norero. Entonces, ¿de verdad abandonó las actividades criminales o tuvo más acceso incluso a instituciones públicas para llevar adelante estas actividades? Y lo mismo uno se puede preguntar con personajes de la justicia, con fiscales, con policías, con peritos. Es muy difícil identificar, ¿no es cierto?, en qué momento empezaron a cometerse estos delitos. Y eso es parte de lo que la justicia tendrá que aclarar. Pero lo que es cierto es que la impunidad es uno de los grandes elementos que hay que poner en debate en el país en todo tipo de delitos. Vivimos en un Ecuador en donde el 98% de los asesinatos no reciben sentencia. Entonces, cuando uno piensa en todos los otros delitos, todos más leves que quitarle la vida a una persona, cuando uno piensa que en ese, el más grave de los delitos, el 98% de los casos no llegan a tener una resolución judicial, entonces, ¿qué es lo que se puede esperar del resto del aparato de justicia? Por eso es que la situación realmente es delicada y por eso es tan grave que cuando la Asamblea debería estar discutiendo esto, esté discutiendo cómo salvar de las sentencias a sus propios dirigentes. ¿Cree usted finalmente, doctora Romo, que en este paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, el resto de reformas sobre las cuales se ha dicho son importantes en el contexto de inseguridad que vive nuestro país, son meramente un paraguas para camuflar estas otras que estaban previstas, meterlas a última hora por debajo, como lo han hecho desde la Revolución Ciudadana? Así lo creo, Fausto. No logro en lo personal identificar en dónde están las reformas que son importantes o en dónde están las reformas que hay que salvar. Me parece que la Comisión de Justicia, con un discurso de seguridad, con un discurso de incremento de penas, lo que hizo fue empaquetar este corazón de la reforma que estaba pensado para la impunidad. Y, por ejemplo, cuando se habla sobre incremento de penas, que puede ser algo que logre el respaldo de los ciudadanos que escuchan este debate, recordemos que ya está convocada una consulta popular en donde una de las preguntas es sobre el incremento de penas. Y la consulta popular se va a dar en 45 días. Y después de eso, el presidente tiene que enviar una reforma penal a la Asamblea Nacional, en donde en este paquete hay una reforma que sea tan urgente que no pueda esperar
5 o 6 semanas más para el pronunciamiento de los ciudadanos. Yo no logro encontrar ningún asunto de esa urgencia, lo que en verdad estaban tramando y que intentaron pasarle al país gato por liebre era esta agenda de impunidad y de seguir debilitando a la Fiscalía General del Estado, en donde tienen puestos muchos de sus intereses. Doctora Romo, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Creo que son temas de largo aliento. El debate seguirá sin duda hasta que no se convoque incluso a la nuevamente a la sesión en la Asamblea Nacional, a ver quiénes apoyan estas reformas y quiénes están, de qué lado están. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, Fausto. Buenas noches. Gracias, igualmente. Ha sido la abogada María Paula Romo, exministra de Gobierno y líder del movimiento Construye, hablando sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ha dicho que se trata de una agenda de impunidad correísta, que muchas de estas reformas han sido únicamente camufladas dentro de a través del pretexto de cambios en el Código Orgánico Integral Penal en el contexto de inseguridad que vive nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo.